Saludos cordiales. Empezamos este curso de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales, que tiene como título Defendiendo la verdad y la democracia en el campo de la batalla digital. Y bueno, esta primera sesión la voy a comenzar yo, pero vamos a tener otros compañeros y compañeras en diferentes bloques. Yo comenzaré haciendo un diagnóstico de situación, cómo han ido evolucionando los algoritmos, cómo estos han beneficiado a las corrientes de ultraderecha que usan como principal método la mentira y el odio y el uso de bots y cuentas falsas. Pero también, de manera más propositiva, vamos a ver diferentes bloques. Uno de ellos, la importancia de la cultura y de la música con Daniel De Vita, un músico argentino. Por otra parte, el bloque de Contando las verdades sin prisa, en el cual vamos a contar con María Fernanda y con Alina, productora y directora del documental Fue Golpe, hablando y describiendo de una manera, digamos, incontestable la realidad del golpe de Estado en Bolivia en 2019. Y luego, por otra parte, vamos a tener en este bloque a Daniel Mendoza, que es también el productor y protagonista de la serie Matarife, que fue un bombazo el año pasado en Colombia. Lo vieron más de 10 millones de personas y una miniserie documental que describe una realidad oculta por los medios y que creo que ha cambiado el país para siempre, prácticamente acabando con el uribismo. Y por otra parte, el otro bloque vamos a analizar cómo combatir estos mensajes de odio, la difusión de fake news, cómo combatir este tipo de estrategia a cargo de Marta Franco, que es la responsable de No le des casito, y en el cual pues vamos a ver diferentes estrategias. Pero bueno, empezamos por mi primer bloque haciendo un diagnóstico de esta situación. Les voy a presentar una presentación gráfica donde voy a aportar información que va a contrastar, bueno, una información con datos de cómo ha ido evolucionando los algoritmos, cómo ha ido evolucionando a nivel geopolítico. Vamos con la presentación. Y bueno, antes que nada, yo creo que hay que hacer una reflexión de lo que han sido las redes sociales en las últimas décadas. Recordamos que las principales redes sociales como Facebook, Twitter, etcétera, bueno, aparecieron en el año 2004, 2005 y que tuvieron una evolución creciente de manera masiva en el 2010, 2011, 2012. Y de hecho, uno de los motivos del uso masivo es cuando se vio que estas herramientas, estas plataformas digitales eran una ventana de oportunidad, una democratización no solamente de la información que recibíamos, sino también de la comunicación, de poder informar o de comunicar todo lo que acontecía y muchas veces haciendo una especie de contrapoder de los medios tradicionales hegemónicos que contaban una realidad alternativa, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que se dieron en el caso de España, pero a nivel global, movimientos como el 15M, las primaveras árabes en África o el movimiento Occupy Wall Street, ¿no? Entonces creo que es un buen punto de partida porque en este momento creo que fue el cenit de estas plataformas como herramienta de autoorganización de la ciudadanía contra las élites, las oligarquías económicas y el control de los medios de comunicación. Y vamos a ver con esta gráfica, el gráfico de la izquierda representa los principales hashtags usados durante los primeros días del 15M, con los hashtags que aparecen en amarillo, y en el gráfico de la derecha vemos los hashtags utilizados principales 15 de octubre por el movimiento Occupy Wall Street. Como veis, bueno, hay varias cosas a ver. Primero, que no hay una masa polarizada, sino hay diferentes polos, no hay una concentración masiva, y vemos incluso que el movimiento Occupy Wall Street tiene como gran peso todos los movimientos que tuvieron importancia en el 15M, las principales plataformas como Democracia Real o Acampada Sol. Y sobre todo en esta gráfica, si esto es del año 2011, tanto el 15M como Occupy como las primaveras, si vemos la evolución que han tenido los propios algoritmos, el tema de la polarización en las cámaras de eco, la bajada de impacto de las propias redes sociales y digamos, una reducción de la capacidad de influenciar en capas externas a la propia capa con la que yo me relaciono normalmente, pues aquí vemos, por ejemplo, un gráfico del año 2020,
durante unas elecciones en España y vemos claramente no solamente la polarización entre partidos de izquierda, partidos de derecha, sino cómo se polarizan. Hay núcleos muy concentrados de cuentas afines, ¿no? Y digamos que esta evolución no solamente ha sido en Twitter, sino que ha sido en prácticamente todas las plataformas. Recordemos que Twitter ni siquiera tenía algoritmo. Digamos que el orden, como te aparecían las cosas, eran de manera cronológica las cuentas que seguías y solamente las cuentas que seguías. Pero incluso esta evolución, que digamos es Twitter quien decide por sus algoritmos qué contenido es el que te aparece, hasta los trending topics, digamos que eran las tendencias que veía todo el mundo para un país, una ciudad o de manera global, ahora también en primer orden te ponen qué es tendencia para ti. Es decir, que ya te van diciendo qué es lo que tienes que ver o cuáles son las tendencias que, según unos algoritmos desconocidos, pues te llegan como información. Pero sobre todo, creo que este dato es más reseñable. Es una media de un estudio del alcance de las páginas de Facebook, media al número de seguidores. Entonces, fijaros que en el 2011, la fecha que estamos hablando, una publicación en una página de Facebook llegaba como media al 26% de sus seguidores y en el año 2017 llegaba a un 0,5%. En la actualidad, 2021, no llega ni al 0,2%, estamos en el 0,1 y pico, ¿no? Entonces, vemos que la capacidad de alcance va reducido y cada vez los contenidos que vamos viendo no tienen que ver con las cuentas que seguimos, sino con el contenido o bien de pago o bien que la plataforma, digamos, nos decide que es la correcta para nosotros, ¿no? Esto lo que ha ido aconteciendo es que se van creando unas cámaras de eco en la cual pues tenemos interacciones con las personas que más interactúan con nosotros y es la visibilidad que vamos a tener, de tal manera que esa posibilidad de impactar de manera global pues se va reduciendo. Sí, bueno, teniendo en cuenta que siempre va a haber la oportunidad, pero que esa capacidad a nivel global pues se fue reduciendo de manera drástica. Al mismo tiempo, por ejemplo, Facebook no solamente se redujo o cambió los algoritmos para reducir ese impacto, sino que se favorecieron, por ejemplo, conversaciones, digamos, con un carácter polarizante, con mensajes de odio, etcétera, y dándole más peso, más visibilidad, incluso nuevas herramientas a los grupos, digamos, que eran muy activos, ¿no? Porque, bueno, estudiaron o detectaron que eran aquellos grupos donde más tiempo pasaba la gente en el momento en el que cada vez más que seguidores se perdía el tiempo que pasaban los usuarios en la plataforma. De tal manera que se han dado varios casos en los cuales pues han fomentado acciones organizadas en estos grupos que han derivado en delitos o en grupos como QAnon que terminaron prácticamente dando un asalto al Capitolio de la democracia en Estados Unidos, ¿no? Creo que es importante y tampoco vamos a profundizar mucho porque habría mucha tela que cortar, pero el componente geopolítico de las plataformas creo que no es un tema que se habla mucho, pero el tema del uso o la recolección de los datos de los usuarios y el uso que posteriormente se puede hacer de ellos es importante y una de las últimas acciones que hemos visto es que, bueno, el principal competidor de las grandes big techs de Silicon Valley, TikTok, de origen chino, pues digamos que cuando empezó a tener relevancia, desde el gobierno de los Estados Unidos prácticamente se vetó su uso si no permitía que fuera comprada por una empresa de Estados Unidos, ¿no? Para tener el control de qué se hacía con estos datos, ¿no? Por un tema de seguridad nacional. Evidente de seguridad nacional para los Estados Unidos, pero no sé si para el resto del mundo opera de la misma manera, ¿no? Que sean empresas de los Estados Unidos las que operen con estas condiciones. Una vez visto estos cambios del algoritmo, de la falta de impacto que ha ido reduciéndose, bueno, pues hay una manera que favorece estos algoritmos para que rompan estas burbujas, digamos, ideológicas, estas cámaras de eco, que precisamente es provocar a otras burbujas y esta se hace mediante la mentira o mediante el mensaje de odio o, por otro lado, entrando de manera artificial con cuentas bots que intenten interactuar con otras burbujas, digamos, ideológicas. El hecho es que si yo lanzo un insulto o yo lanzo una mentira con otro espacio ideológico, con otra burbuja ideológica, o bien no interactúo con esa mentira y ese insulto y doy por bueno la mentira
y doy por bueno sin responder el insulto, lo que se produce, la estrategia cuando hay una mentira y cuando hay un ataque, precisamente, es influenciar sin contestación a sus burbujas, a sus espacios digamos, de interacción principal, pero a quien va dirigido la mentira la desmiente, en realidad lo que está es abriendo un marco comunicativo más allá del desmentido a otra, digamos, a otro espacio al que no llegarían si dependieran de los algoritmos de los que hemos estado hablando. Por lo tanto, no solamente el algoritmo, sino también cuestiones psicológicas relacionadas con la parte reptiliana, ¿no? Con el estímulo de las emociones directas al bulbo raquídeo, de reacción más rápida que las acciones que son racionales, que van a la corteza cerebral, pues hace que esa combinación se lleguen a dar datos como que las noticias falsas pues se comparten 6 veces más que las noticias reales. Yendo un poco a lo que estamos hablando antes del tema del uso de los datos, cuestiones geopolíticas o incluso cuestiones políticas, hay un elemento que creo que es elemental, que es el origen de muchas de estas plataformas. Por ejemplo, en el origen de quiénes son los financiadores o cómo surgieron, ¿no? Antes de la creación de todas estas plataformas, ya hubo empresas que manejaron datos de personas, ¿no? Una de las más importantes fueron eBay y PayPal, ¿no? Una era la principal web de comercio electrónico y PayPal era el modo de pago. Peter Thiel y diferentes trabajadores de PayPal se dieron cuenta el valor que tenía tener datos y qué transacciones y qué acciones hacían en la red. Bueno, lo que pasó es que PayPal, porque prácticamente eran partners, eBay hizo una oferta a PayPal para integrarla y con el dinero, los directivos de PayPal lo que hicieron es hacer de business angel, de socios capitalistas para los diferentes proyectos que había en Silicon Valley, como fueron Facebook o como fueron YouTube, Airbnb, LinkedIn, bueno, en realidad casi todas las plataformas que usaban datos de personas, pues le interesaba como inversión. Curiosamente, en el año 2004, Peter Thiel, que era el ejecutivo, el director de PayPal, aparte de ser el socio capitalista de Mark Zuckerberg para la creación de Facebook, en ese mismo año creó Palantir, que es la empresa de espionaje más grande de la historia, ¿no? Y bueno, Peter Thiel es el principal asesor de Donald Trump en el escándalo de Cambridge Analytica. No solamente eso, sino que Cambridge Analytica, que como sabréis es una iniciativa de Steve Bannon y de Robert Mercer, precisamente Robert Mercer es también financiador de fundaciones como Heritage Foundation, ¿no? El ala derecha del Partido Republicano, que pertenece a esta gran red llamada Atlas Network. Y por otro lado, bueno, se dice que esa Face App, ese Quiz App que usaron para recopilar información en Facebook para bueno, recopilar los datos e influenciar en las elecciones de Estados Unidos, era de un trabajador de Palantir, ¿no? Pero están claras las conexiones entre este espacio político y, digamos, esta empresa, ¿no?, que recopilaba datos anteriormente y que, bueno, yo creo que una especie de sinergia para operar políticamente, como fue el caso no solamente de Estados Unidos, sino Brasil, Brexit, la campaña anti-kirchnerista en Argentina, etcétera. Y bueno, todo el resto de campañas que han seguido haciendo bajo la impunidad que sigue habiendo en este tipo de campañas. Sí, bueno, en esta gráfica vemos como dos redes. La de la izquierda es la de, perdón, la de la izquierda es la red de Atlas Network, más de 500 fundaciones, y luego, por otra parte, digamos, hay una gran red de plataformas digitales en las cuales, esta es la gráfica, perdón, que se había saltado, en la derecha están las diferentes plataformas que han tenido relación de una manera o de otra con la red de Palantir, ¿no? Entonces, bueno, al final, digamos, son dos redes que, digamos, que podrían, digamos, ver sobre todo la barbaridad de información que, por un lado, las plataformas pueden completar y, por otro lado, cómo esta red, que tiene como los mismos financiadores o conexiones, pueden articular en diferentes países, luego traduciéndose en el control de medios de comunicación, políticos, diferentes empresas, fundaciones. Y luego yo creo que hay un elemento que creo que también es importante,
bueno, son el uso de nuestros datos, digamos que esto no tiene ninguna novedad. Ya Snowden y Julian Assange nos hablaban que todas estas plataformas recopilaban datos nuestros que luego se vendían o al menos llegaban a servicios de inteligencia, Pentágono, etcétera, y que, bueno, el uso que se le daba se podía intuir, pero vaya, digamos que de esto no era consciente la gente bueno, se vulneraba en principio estos derechos, ¿no? Había un proyecto Prisma también que hablaba de ello, ¿no? Pero si hablamos también de soberanía digital, ¿no? Otro elemento creo que es clave es que los partners, los fact-checkers, los verificadores de noticias reales o falsas, que son partners de Facebook, en América Latina el 100% están financiados por la NED, la National Endowment Democracy, que depende de la USA y depende de fondos públicos de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, es un elemento más, ¿no? En el tema de la soberanía digital y del uso de la realidad o del control de lo que es cierto, lo que es no, qué información le llega a uno, qué información le llega a otro. Incluso más preocupante es que el principal partner, no los partners, los fact-checkers en cada país, sino que el partner global para luchar contra la propaganda en elecciones a nivel global es Atlantic Council. Atlantic Council es algo así como el think tank de la OTAN y cuyos principales financiadores son el propio Facebook, Google, Twitter, pero también los Emiratos Árabes, las principales empresas petroleras del mundo, las principales empresas energéticas, los principales bancos del mundo, el propio Palantir, Government Democracy y una serie larga de agentes económicos, políticos, geopolíticos, ¿no? Y cuyo directivo o cuyo director para Europa y América Latina es José María Aznar. José María Aznar precisamente fue uno de, digamos, de los grandes mentirosos en política que ha habido quizás en la historia, ¿no? Fue aparte de uno de los tres actores del trío de las Azores, ¿no? En el cual defendían a capa y a espada el tema de que existían armas de destrucción masiva que justificarían la invasión de Irak para posteriormente quedarse ese petróleo que curiosamente explotarían aquellas empresas que financian Atlantic Council, que financian Atlas Network y que explotan el petróleo, el gas y todo aquello que logran conseguir con este tipo de acciones, ¿no? Curiosamente, News Corp, que era la empresa que contrató a José María Aznar al año siguiente de defender esta mentira que se inventó la Fox News, que pertenece a News Corp, fue contratado José María Aznar como asesor hasta el día de hoy, ganando bastantes millones de euros. Y la última noticia, que es más reciente, está de la izquierda, en la cual Google ha llegado a un acuerdo con la empresa de Murdoch para crear la Academia de Noticias Digitales para educar a los periodistas. Es decir, la empresa comunicativa que se inventó lo de las noticias falsas de Irak con las armas de destrucción masiva es quien le va a decir a los periodistas cómo tienen que actuar en el campo digital. Bueno, creo que es preocupante. Vamos más allá. Bueno, aquí vemos algunas de las donaciones, ¿no? Los de más de $1 millón de dólares, precisamente Adrian Arch es la fundación para América Latina de Atlantic Council y que preside Peter Schachter. Peter Schachter es precisamente uno de los fundadores de la otra empresa que protagonista del segundo mayor escándalo después de Cambridge Analytica, que es el reporte de campañas de desinformación con millones de dólares y miles de cuentas atacando a los gobiernos de Bolivia, de México y de Venezuela. Esta empresa es Celes Strategies y el cual, bueno, pues aparece en contratos del gobierno de golpista de Bolivia firmado y incluso tuvo precedente en el golpe de Estado de Honduras, pero también tuvo presencia en la campaña de Peña Nieto, digamos incluso con derivación de dinero, bueno, un poco de manera ilícita, ¿no? Lo más llamativo de este escándalo, que ya de por sí es escandaloso, es que las dos personas que eliminaron al día siguiente de la página de Celes Strategies, una vez conocido el reporte que hizo Facebook, eliminaron los perfiles de Juan Cortiñas y de Mark Feyerstein. Y lo llamativo de Mark Feyerstein
es que aparte de ser un senior advisor de CLS Strategies, era el principal advisor de la USAID para América Latina. Es decir, que los fondos de cooperación de ayuda a América Latina de Estados Unidos, en el último gobierno demócrata, Mark Feinstein, digamos, era el principal asesor. Lo grave no es que fuera, sino que después del escándalo, Mark Feinstein ha sido elegido de nuevo como principal asesor para América Latina de la USAID en el gobierno de Biden. Por lo tanto, ha sido como un premio, ¿no?, haber participado en golpes de Estado. Más allá de eso, no, la política exterior de Estados Unidos y estas campañas de desinformación, no hay diferencia entre demócratas y republicanos. De hecho, en esta foto vemos a Mark Feinstein junto a Roger Noriega, que también trabajó para CLS Strategies y también ocupó los mismos espacios, porque Mark Feinstein, aparte de principal asesor de USAID, también fue funcionario de la OEA. Exactamente igual que Roger Noriega, que fue asesor funcionario de la OEA y asesor para la USAID. Como veis, son bastante amigos los dos, a pesar de que uno es republicano y otro demócrata. Otro dato es que Roger Noriega firmó la Carta de Madrid, esta carta que dice defendemos la democracia y la libertad y estamos en contra del comunismo, algo así, y que va recopilando una suerte de mentes golpistas que la democracia, por más que repiten como el principio de transposición, vemos personas como José Antonio Caz, pinochetista, la imagen de la campaña de Pinochet por el sí, o vemos al creador de Atlas Network, al director durante 17 años, Alejandro Chafuen, o bueno, diferentes personajes de la ultraderecha o de periodistas que usan la mentira como principal herramienta. Aquí vemos algunos de los contratos, como decía, no solamente con Bolivia, también con México, con Honduras, en diferentes campañas sucias y golpes y los diferentes cargos que tuvieron ambos. Por lo tanto, digamos que todo esto nos hace recordar es decir, un origen con los servicios de inteligencia o con funcionarios de los Estados Unidos implicados en campañas sucias a nivel no solamente real y con armas, sino a nivel comunicativo, principalmente redes sociales, y que muchos de los operadores o de los principios son los mismos que se daban en la Operación Cóndor, ¿no? Pues bueno, yo le llamo Operación Cóndor 2.0. Y aquí creo que sería importante, bueno, empezar a analizar qué tipo de herramientas usan, ¿no? Si hay que recordar, y yo recomiendo el gran hackeo de Grid Hack, en el cual se hace un análisis de cómo fue la acción de Cambridge Analytica, cómo directivos de Cambridge Analytica se dan con directivos de Google, es decir, de YouTube, de Facebook, y organizaban las campañas usando datos fraudulentamente para ganar elecciones con campañas de desinformación, de odio, etcétera. En ese documental, digamos, se explica, y es más, la empresa CLS Strategy vende sus servicios diciendo que han operado con éxito en Argentina, en la campaña antikirchnerista, que de hecho su CEO, Robert Nix, en una sesión parlamentaria en el Reino Unido, afirmó que esta campaña, bueno, que fue contratada, no dijo quién le contrató, pero que sí fue una campaña antikirchnerista, ¿no? Es decir, que esto ha estado operando en varios países y desde hace más tiempo y con diferentes marcas o nombres, pero al final, si tiras del hilo, al final las personas que están en un entorno bastante cercano, ¿no? Si vamos enfocando en qué tipo de estrategias se usan, que normalmente estas estrategias no son solamente en redes sociales, sino que es una estrategia de triple capa, en la cual las redes sociales suelen hacer acciones sinérgicas con medios de comunicación, acompañando marcos comunicativos, noticias falsas, etcétera, pero que luego suelen tener, es decir, es una estrategia para acomodar el terreno para que en la sociedad, en la vida real, bien sea movilizaciones, manifestaciones, acciones políticas, la propuesta de una ley, una acción de lawfare, una campaña, digamos, en la calle. Digamos que suele funcionar de esta manera, ¿no? Por otro lado, si nos centramos solamente en la parte digital, ¿no? Digamos, hay tres elementos que se repiten siempre o casi siempre, ¿no? Como decía y lo comentaba antes, el uso de la mentira se vuelve mucho más potente si metes un segundo elemento que es el odio, ¿no? El concepto de posverdad, de conectar emocionalmente con una comunidad, con un grupo de personas en el cual genera un odio hacia una persona, un colectivo o una ideología o cualquier otro elemento
Y entonces, al final lo que necesito es ir alimentando ese odio, da igual si es verdad o es mentira, sino que concuerde con, digamos, con esos prejuicios o esa emoción, ¿no? El tercer elemento es el uso fraudulento de las plataformas, bien sea por troll center, cuentas falsas gestionadas en oficinas por varias personas que gestionan cientos o miles de cuentas, o el uso de bots, de cuentas automatizadas, y que vamos a detallar la diferencia entre unas y otras y cómo poder detectarlo. Simplemente haciendo un repaso rápido, el último donde más reporte hay, la campaña de Donald Trump, lo que comentaba antes, directivos de Facebook o ejecutivos decían que las noticias falsas se probaban 6 veces más que las noticias verdaderas, ¿no? Ahí podéis ver el top 5 de la fake news en la campaña electoral que son totalmente surrealistas, ¿no? Bueno, que el Papa Francisco había apoyado la campaña de Donald Trump, Wikileaks confirma que Hillary Clinton vendió armas a ISIS, bueno, ese tipo de noticias. Y en la gráfica del medio veis cómo, aún siendo menos los diarios de fake news, tuvieron más impacto que los diarios, los medios tradicionales, ¿no? Y que tuvo un peso totalmente decisivo este tipo de campañas y aparte de manera impune, ¿no? Al final Donald Trump gobernó, perdió las elecciones, aún así se resistió a irse, pero digamos que evidentemente hay una eficacia o digamos un éxito de los objetivos, ¿no? Entonces yo creo que es importante también ver cómo luchan las principales plataformas con los mensajes de odio, la desinformación, etcétera, ¿no? Es verdad que, sobre todo, y lo estamos viendo con el cambio de Facebook a Meta, las campañas de lavado, de marketing, digamos, que luchan contra la desinformación, contra los bots, etcétera, siempre las hacen, pero en realidad son muy poco eficaces, ¿no? Si vamos plataforma por plataforma, cómo tienen la API o cuáles son las herramientas que hacen o qué pasos dan contra la desinformación, por ejemplo, en Facebook, sí que es cierto que hay acuerdo con fact-checkers que cuando uno de estos fact-checkers supuestamente independientes, en algunos países sí, en América Latina quizás menos, vemos que ponen una notita diciendo esta noticia es falsa, pero se puede seguir viendo. Pero lo que está claro es que, y aquí en España ha pasado mucho, incluso cuentas negacionistas, cuando una cuenta se viraliza mucho por difundir contenido falso, esa cuenta sigue viralizando contenido, no le frenan, sino que te frenan cuando ya la curva, digamos, de viralidad ya está cayendo, entonces te dicen esto es mentira, bueno, pero es que ya te está publicando otra mentira y la estás volviendo a viralizar, entonces no sé hasta qué punto es eficaz. Y luego, en cuanto a la API de transparencia, la API es cerrada, en realidad solamente y mediante pocas herramientas como CrowdTangle se puede ver cómo se comparte ciertas publicaciones, pero solamente en páginas y en grupos públicos. Por lo tanto, es muy poca la información que te da. En cambio, Twitter sí que tiene una API prácticamente totalmente abierta donde puedes descargar todo con ciertas limitaciones. Solamente se pueden hacer búsquedas con una semana de antigüedad, búsqueda de término, o puedes analizar los 3.200 últimos tweets de cualquier cuenta, ¿no? Digamos, mediante la API puedes sacar información y luego hay unas normas contra odio, amenazas, etcétera, pero que en realidad es muy arbitraria y vemos como hay cuentas que son bots, que tienen mensajes de odio, difunden mentiras y que siguen estando activas, y cuentas muchas veces de izquierda pues son eliminadas casi sin ningún tipo de criterio, ¿no? En cuanto a YouTube, sí que es verdad que en cuanto a la eliminación de contenido es muy estricta con el tema de derechos de autor, más que las anteriores, y con el COVID es verdad que ha hecho acciones de, sobre todo los que iban contra la vacuna, etcétera, de eliminar este tipo de vídeos. La API es abierta solamente para búsquedas y crecimiento de seguidores, pero en realidad, bueno, no es tan sencilla de buscar. Y luego tenemos pues la estrella, que es WhatsApp, la caja negra, en el cual es la herramienta más usada, ¿no? Por lo menos en América Latina y en España, y que no hay manera de analizar qué pasa ahí dentro, ni sabemos qué hace Facebook con esta información. Dicen que ellos no ven nada y tal, pero al final, bueno, pues hay que hacer fe. Luego hay otras plataformas como Telegram, que sí que tienen una API en la cual se pueden buscar todo lo que se publica en
en canales. Bueno, también es verdad que en WhatsApp no hay canales, pero que también se puede buscar información. Y bueno, yo, es decir, uno de los elementos que hablaba, es decir, que muchas veces se generaliza, ¿no? con el tema del uso de bots, el uso, es decir, muchas veces no sabes si es una cuenta real, si estamos delante de un troll center, si es una persona humana troleando. Bueno, esta es como una categoría muy sencilla de alteración de la conversación orgánica. Por un lado tenemos los bots. Los bots no tienen por qué ser cuenta falsa. Puede ser una cuenta real que le da la API o que tiene un software para automatizar publicaciones, o que le da la API a una empresa que gestiona un software y retuitea ciertas cuentas o publica el contenido que quiere de manera automatizada. Normalmente son cuentas falsas y se crean de manera masiva. El caso de Bolivia, como veremos, en una semana se crearon más de 100.000 cuentas que eran falsas, que no sé si todas eran bots, pero la creación fue de manera automatizada. Luego tenemos las cuentas que son normalmente gestionadas por empresas, los llamados troll centers, que no tienen por qué, es decir, los trolls normalmente es para un tipo de acción, ¿no? Que es la que provoca, que es la que insulta, que es el que miente, el que tiene una conversación negativa, ¿no? El que se ríe, el que intenta ridiculizar, ¿vale? Es decir, este es el tipo de actividad normalmente se hace troll center, pero también está la acción de, o lo que llamamos soft puppets, que son cuentas que se hacen pasar por personas que no son en realidad. Esto se usa mucho, sobre todo en temas comerciales, como diciendo qué contento está con el servicio, etcétera. O a nivel político, por ejemplo, pues yo he sido un votante de izquierda los últimos 40 años, pero mi vida decía, no, voy a votar a la derecha. Hay muchos mensajes de ese tipo. Entonces, al final tú lees esa conversación y parece que hay mucha gente real que, bueno, tiene como una opinión, ¿vale? Bueno, los DEC en realidad es administrar desde una sola cuenta todas estas cuentas, y lo que normalmente se hacen tanto para gestionar en los troll centers a los trolls como a los soft puppets. En realidad, toda la conversación estaría en estos cuatro tipos de actividad, ¿no? 3 de ellas sería organizada, 2 de ellas no sería auténtica, y luego estaría el usuario normal, ¿no? A la izquierda tenemos, bueno, ¿cómo se controla la actividad automatizada? Bueno, pues con la conexión de muchos dispositivos que se gestionan con un solo dispositivo central, que suele tener un software y que lanza, programa, tweets, o que retuiteen a cierta cuenta, o que cuando una cuenta diana hable de un tema le manda una respuesta automatizada relacionada con el tema que menciona. Bueno, todo eso. Por otro lado, tenemos los troll centers, personas que gestionan muchas cuentas y que tienen unas directrices que muchas veces no se sabe diferenciar con los bots, porque en este tipo de campañas van alineados todos los mensajes. Incluso no se diferencia con el otro tipo de grupo, que son los activistas coordinados. En el tema de política, pues pueden ser activistas, militantes de un partido político, o de una ideología, o de lo que sea, que están organizados en grupos de WhatsApp, de Telegram, de Signal, de Twitter, de Facebook, y que coordinan acciones. Y muchas veces están coordinadas las tres, alineadas en la misma dirección. Es decir, hacer un ataque determinado o un contexto comunicativo en el cual, pues, los bots repiten los mismos mensajes, los troll centers y las cuentas reales. Y luego está la actividad usual, es decir, la gente que no está coordinada en grupos, que no le dan directrices y que actúa según conviene, y a veces pues va en la misma corriente. Un poco el objetivo de estas 3 acciones anteriores es que gente normal que no está coordinada se sume a la narrativa digital que está, digamos, modificada de manera artificial, ¿no? Entonces, es muy complicado, ¿no?, diferenciar entre bots y cuentas de otro tipo, pero aquí vemos que hay algunos elementos como, digamos, que cuando, por ejemplo, una cuenta hace miles de tweets por día, bueno, pues esto es poco compatible con la vida humana. O cuando hay una cuenta que pone varios tweets en un segundo, pues es complicado. O, por ejemplo, si vemos la acción colectiva de una base de datos, una serie de cuentas, que vemos que tiene un porcentaje muy elevado participando en un hashtag, son cuentas recién creadas, o que son cuentas que terminan en 8 dígitos, o son cuentas que tienen el mismo error ortográfico, tanto en el texto como en el hashtag, vemos que claramente son bots, ¿no? Hay casos, como veremos, en el cual pues pueden llegar a tener un montón de errores. Pero bueno, aquí vemos algunos de los ejemplos, algunas de las herramientas que yo uso. Normalmente son con campañas de desinformación, con fake news, en el cual aquí vemos algunas gráficas que publica hasta 10 tweets en un segundo, 2, o vemos las gráficas de su actividad,
que tiene mucha actividad, se para y luego 6 meses después vuelve a tener mucha actividad, o una actividad sincronizada, con los mismos parámetros día a día. Luego vemos lo que os decía antes. Imaginaros, ¿no? Por ejemplo, el más escandaloso yo creo que es la campaña fechado con Bolsonaro, no con Bolsonaro, sino con Bolsonaro. Tuvo casi 200.000 tweets finalmente. Entonces, claro, ¿cómo 200.000 cuentas se van a equivocar al mismo tiempo en la misma falta de ortografía? Evidentemente, es alguien que se equivocó y programó muchos tweets, cientos de miles, con el mismo error, ¿no? Pero esto no solamente en Brasil, ¿no? En España, también durante la movilización, la campaña de la ultraderecha para movilizarse en la calle con el hashtag Sánchez vete ya, por un error en la programación de los bots llegó a publicar y a ser tendencia Sánchez vete ya, publicando más de 20.000 tweets, ¿no? En América Latina, pues tenemos dos casos recientes, las elecciones de Ecuador. Andrés, no mientas otra vez, era la frase usada por Guillermo Lasso en el debate, en el debate de la segunda vuelta, cuando era contra Andrés Araúz, y de hecho hay cuentas que antes del que lo diga ya lanzan la campaña, minutos antes, con imágenes preparadas y todo, es decir, que era algo que estaba coordinado previamente. Y sobre todo hay decenas de miles de cuentas que pone Andrés no mientras otra vez, con ese error ortográfico, ¿no? La última era la última campaña en Perú de Keiko Fujimori, después de haber ganado Pedro Castillo las elecciones. Ellos apostaron por, igual que en Estados Unidos y en Bolivia, que había un fraude electoral y que no se podía permitir que se dieran los resultados por buenos, etc. Entonces, fraude en mesa era la campaña que lanzó Keiko Fujimori con una rueda de prensa, con un hashtag en una tele, y hubo decenas de miles de tweets que ponían fraude con una N de más en mesa, con también decenas de miles de tweets, ¿no? Entonces, evidentemente, esto solo se explica si existe bots, ¿no? Pero vamos a quedarnos en dos campañas específicas, las vamos a analizar más detalladamente. El caso más escandaloso es con el que yo empecé a hacer este tipo de análisis, es el caso de Bolivia, en el cual durante el golpe de Estado, es decir, entre la segunda y la tercera semana de noviembre de 2019, se publicaron más de 1,5 millones de tweets con más de 200.000 cuentas, de las cuales más de 100.000 se crearon en una semana. O en 2 semanas, en 10 días, entre la segunda y la tercera semana, se crearon miles de cuentas con elementos súper llamativos, ¿no? Creo que uno de los elementos más llamativos es que había una cuenta que puso más de 15.000 tweets en pocos días y que llegó a poner 70 tweets en un solo segundo. Como pensáis, eso es imposible, ¿no? Precisamente es una persona real, como decía, no tiene por qué ser cuenta falsa. Es el veterano del ejército de los Estados Unidos, Luis Suárez, con origen boliviano, pero no solamente no le eliminaron la cuenta, estuvo operativa todos los días y a día de hoy sigue estando operativa, no le hicieron nada. No solamente tuvo esta actividad increíble con los 14 hashtags que se organizaron para dar el golpe de Estado, sino que creo que fue una investigación de Intercept, de un diario, se filtraron audios en el cual él hacía de interlocutor, de traductor, entre el ministro de Defensa del gobierno golpista, que ya organizó el motín policial y el golpe militar a Evo Morales, conversación con militares o paramilitares de Estados Unidos, en el cual se estaba operando o analizando la posibilidad de hacer cuando ganó las elecciones Lucho Arce, de hacer un segundo golpe de Estado, ¿no? Y el que hacía intermediario, el que hacía de traductor, era precisamente Luis Fernando Suárez. Parece increíble, pero así fue, ¿no? Es decir, para que veáis hasta qué punto las acciones de redes también tienen que ver con la vida real, ¿no? Algunas de las cosas increíbles, ¿no?, que también pasaron, y esto tiene que ver, es decir, bueno, una de las imágenes más virales durante el golpe es esta imagen surrealista donde está Evo Morales, a un lado está el Chapo Guzmán, al otro está Pablo Escobar, los tres son atemporales y de diferentes países, la foto claramente es trucada, se fueron pegando como pegotes. Fue viral en todas las plataformas, pero, por ejemplo, este tuit de un diputado opositor venezolano tuvo 10.000 retweets. El tuit sigue, nadie lo eliminó. De hecho, Bolivia Verifica, que es el verificador financiado por los Estados Unidos, por la National Endowment Democracy, hacía publicaciones como decir que era falso lo que decía el youtuber mexicano, que es muy conocido, con millones de seguidores, que decía que hubo un motín policial y militar. ¿Qué es lo que pasó?
y dijeron que esto era falso, que era totalmente falso. Y, por ejemplo, publicaba entrevistas de Vargas Llosa o de Tuto Quiroga, de otras personas, este es un programa con Aristegui en México, diciendo que no había golpe de Estado, y lo difundían, no sé qué tenía que verificar, es decir, estaba difundiendo una entrevista con el mensaje de que no hubo golpe, ¿no? Entonces, bueno, vemos que los verificadores a veces, bueno, son operadores incluso de estos golpes. Pero para mí lo más llamativo es que todas las cuentas más importantes golpistas, desde Camacho, Pumari, Yanine Áñez, Carlos Mesa y hasta una decena de cuentas que analicé, durante esa semana, más o menos la segunda, el 10, entre el 10 y el 19, entre el 9 y el 18, una cosa así, como veis la gráfica, sube más de 100.000 seguidores. En esta herramienta solo me deja analizar 3 herramientas y lo curioso no es ya que, por ejemplo, Pumari, que era la persona que acompañaba a Camacho, tenía 24 seguidores y pasó a 100.000 en una semana, o que Camacho pasara de 1.000 seguidores a 170.000, o Yanine Áñez de 8.000 a 200.000, sino que, y recordarlo de la empresa Celes Strategies, la cuenta, digamos, más viral, la que aparecía en todos los informes que yo he hecho de México, que recibía más retweets de bots, es Tumbaburros, que era una cuenta anónima, pero que luego se hizo público. De hecho, estuvo presente en el acto entre el PAN y Vox, el partido de ultraderecha, cuando firmaron la Carta de Madrid, que hice mención antes. Bueno, pues esta cuenta, los mismos días, veis la gráfica que coincide, creció también 100.000 seguidores en esa misma semana. Bueno, quizás sumando las piezas del puzzle podemos ver que quizás CLS Strategy esté detrás. Luego, como elemento ya distópico, estos son cuentas que participaron en el golpe de Estado. A la columna de la derecha veis la fecha de creación, veis que casi toda es entre el 10, el 8, el 14, pero todas son en noviembre, ¿vale? Son miles de cuentas que tienen el mismo matriz Aleján y 8 números, todas creadas en noviembre y todas apoyando el golpe. Es decir, son miles y miles y miles de cuentas creadas en una semana con estos 8 dígitos, ¿no? Entonces, bueno, vemos que evidentemente hay algo que al verlo, evidentemente se ve que está totalmente alterada y sobre todo no es ya, es que se crearan un montón de cuentas, sino que participaron activamente en la difusión de bulos o de las campañas tipo no fue golpe, fue fraude, Evo narcotraficante, Evo dictador, Evo, bueno, todo, ¿no? Lo curioso es que veis esta matriz de Aleján y 8 números no solamente se dio en Bolivia, como habéis visto de manera masiva, sino que participan en todas las campañas de desinformación que hubo en Argentina, en Chile, la campaña que veía antes de Sánchez Vete Ya, en México. En realidad es una matriz operada y solamente analizamos una. Evidentemente tienen muchas más, pero son miles y miles de cuentas falsas de este tipo creadas, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, la campaña de Unlock Beteyap, que también usan estos bots, vemos cómo en un pico se hacen más de 300.000 tweets y, digamos, la manera de analizar la herramienta que suelo usar, aparte de 3Map o T-Horde, que es herramienta gratuita, vemos esos picos súper pronunciados es porque hay una actividad coordinada de cuentas que está hecha por los 3 tipos de cuentas que vimos, ¿no? Es decir, como veis, la cuenta de Tumbaburros que os decía es la cuenta más grande, es la que recibe más retweets, ¿no? Entonces, bueno, vemos la conexión, ¿no? que hay, ¿no? Otro de los elementos que vemos repetido, bueno, es estas con otra herramienta, en color verde, vemos las cuentas que tienen menos de 50 seguidores y vemos que es más del 70%, ¿no? En el hashtag Lobete por ejemplo, ¿no? Y vemos que el hashtag que se usó para movilizar a gente en la calle en contra del gobierno a pesar de la pandemia. Lo mismo pasó en Argentina, lo mismo que pasó en España, y digamos que no solamente se repiten las estrategias en redes sociales, sino las acciones que acompañan a esas campañas. Incluso hubo varios, cuando esta base de datos de esta campaña, la CIDH la recogió, vimos que muchas de las cuentas mexicanas participaban en los hashtags bolivianos y que realmente tiene relación con estos bots y con la cuenta de Tumbaburros y con toda esta red que al final no es solamente nacional, sino internacional, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos otra campaña, golpe de Estado acá en Argentina, con más de 400.000 tweets, o Argentina Supports Trump, que también fue TT1, y vemos que muchas de las cuentas ponen 3, 4 tweets en el mismo segundo o que retuitean siempre al mismo tipo de cuentas, que muchas de ellas son anónimas, o por ejemplo la cuenta Animal Obeso haría de Tumbaburros en Argentina, o otras como Chau Pereta, son cuentas anónimas, ¿no?
Bueno, el tema geopolítico que os decía, es decir, muchas veces estas fundaciones, personas que participan, bueno, pues no solamente participan en organizaciones de la Real Network como la Fundación Libre, de la cual es director Agustín Laje, sino que tiene una formación militar en los Estados Unidos bueno, en este caso en la Universidad del Ejército, la de Georgetown, y estudios de contraterrorismo. Y no es el único miembro de esta red internacional que hace estos estudios en la misma universidad, sino que también vemos que participa en Hazte Oír, que es una fundación ultracatólica, que hace poco salieron documentos de Wikileaks, y que es la otra pata que está detrás de la financiación de este tipo de campañas, de políticos, y etcétera, ¿no? Y una componente ultracatólico, muchos relacionan con el Yunque, una organización que estuvo muy presente en México, en los gobiernos del PAN, y que digamos que es otro de los elementos. Bueno, y para terminar, voy a analizar esta campaña de Ecuador, que me parece la más brutal por la suma de medios de comunicación y redes. Y para que veáis, este es un gráfico de la primera vuelta en el cual los 4 principales candidatos, Yacu Pérez no existía prácticamente, esto es importante para lo que vamos a ver al final. Álvaro Novo al final no lo dejaron presentarse, pero apenas existía en Twitter, sí en Facebook. Pagaba bastante publicidad, bueno, el gasto de publicidad era 20, 40 veces superior, igual que Guillermo Lasso, a la de Andrés Arauz, pero veis que aquí hay un poder, hay una matriz muy grande de las cuentas de UNES, que es como se presentó Andrés Arauz, y veis que las cuentas principales son el candidato, el segundo, el binomio, que era Rabascal, Compromiso, Revolución Ciudadana, Sandinín, bueno, son cuentas de diputados, de las cuentas oficiales del partido, UNES, bueno. Si nos fijamos en el gráfico de la derecha, que aunque no se ve muy bien ahí, vemos que las cuentas, aparte de Guillermo Lasso, que acompañan, son directivos de la Fundación Ecuador Libre, la cual preside Guillermo Lasso, una fundación de Atlas Network, periodistas que difunden noticias falsas tanto en los medios como en redes sociales, como veremos, uno es Villavicencio, que aparte fue el que inició una investigación pagada por los Estados Unidos, financiada a la fundación que le paga a Villavicencio para hacer una investigación contra Correa, que luego fue subida por el miembro del Tribunal Electoral para que no se pudiera presentar Correa, que también estuvo trabajando para organizaciones financiadas por los Estados Unidos, pero también está Carlos Mesa, su hijo Carlos Vera, el hijo Carlos Andrés Vera, que también está en la fundación de Guillermo Lasso, y que al final, si analizamos cuenta por cuenta, vamos viendo, pero si nos centramos en los elementos que estábamos hablando antes de mentira, odio y bots, esta campaña es perfecta para analizarle. Hubo una mentira que atravesó toda la campaña, que es decir que Andrés Arauz defendía la desdolarización, acabar con el dólar. En Ecuador la moneda oficial es el dólar después de el nefasto gobierno de Yamil Maguad, que tenía como ministro de Economía precisamente a Guillermo Lasso, que acabó con la moneda, la devaluación fue total, los bancos nos daban dinero, miles de personas se suicidaban, millones tenían que emigrar, y mientras tanto la riqueza de Guillermo Lasso se multiplicaba y llevaba el dinero a paraísos fiscales o creaba bancos en Panamá, etcétera. Incluso hacía riqueza vendiendo, le daban un papelito a la ciudadanía en vez de darle dinero, y el banco de Guillermo Lasso le compraba al 40% ese papelito y lo vendía al 100% al Banco Central con dinero público, por lo cual multiplicaba más del doble el dinero, y ese dinero, bueno, pues luego lo llevaba a paraísos fiscales. Fernando Villavicencio fue uno de los que manipuló un vídeo en el cual cortaba una frase en el cual dice que el dólar fue un error en su momento, la dolarización fue un error en su momento, pero que luego seguía, pero en la actualidad hay que defenderlo y hay que fortalecerlo, etcétera. De hecho, Andrés Arauz es el director de un organismo en favor de la dolarización, ¿no? Esta mentira, digamos, no solamente se difundía de manera orgánica, sino que en Facebook muchas cuentas difundían publicidad con el vídeo manipulado o diciendo que Arauz quería dolarizar, y el miedo que tiene el ecuatoriano de que vuelva, porque el dólar lo que hizo es una estabilidad, no volvió a haber devaluación de la moneda, evidentemente, y es el miedo que vuelva a pasar eso. Entonces, como es algo que toca lo emocional, ¿no? Entonces, con una mentira se pagó mucho dinero. Lo curioso de esto es que era una página que se llama Vamos Guillermo. Entonces, cuando vimos que esta página, que pagaba mucha cantidad de dinero en publicidad contando mentiras, digamos que va acompañada esta campaña con campañas oficiales
que participa el propio Guillermo Lasso con Desdolarauz. Si vemos la gráfica, a la derecha están los primeros tweets. Vemos que los primeros tweets que lanza la campaña, si vemos en la columna de followers, más del 80% son cuentas de menos de 5 seguidores. Si vemos las cuentas a la izquierda que ponen más tweets, también más del 60% son cuentas con menos de 3 seguidores, y esto es totalmente inhabitual, es decir, son cuentas automatizadas. Lo curioso es que la cuenta de Vamos Guillermo también estaba en Twitter, y si vemos quién es el primer seguidor de esa cuenta, es Paul Betancourt, que buscando en Google encontró un vídeo donde dice que es el asesor de redes de Guillermo Lasso. Por lo tanto, esa cuenta evidentemente la llevaba él y pagaba noticias falsas en Facebook, ¿no? Con dinero. Cosa que está en contra de las propias políticas de Facebook, pero que de así se aprobó. Una de las noticias más increíbles, de las muchas que se hicieron en esta campaña, es que el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, a la muerte de uno de los terroristas o de los guerrilleros, no sé qué, encontraron un ordenador donde había pruebas que se había dinero. Esto acompañaba esta noticia que salió en Semana, un diario de Colombia importante, acompañaba un vídeo, este vídeo que vemos que se difundió en redes por todas estas cuentas falsas que analizaremos, en el cual decían que miembros del Ejército de Liberación Nacional, como veis en la imagen, apoyan al compañero Andrés Araúz a que gane y a su campaña, etcétera. Lo curioso es que en este vídeo, en el segundo 27 creo que es, aparece un tipo, un canto de un ave que un ornitólogo demostró que solamente está en un tipo de bosques que solo están en Ecuador. Por lo tanto, el vídeo sí o sí se grabó en Ecuador. Entonces desmontó totalmente el bulo de Colombia. De hecho, una vez pasadas las elecciones no se supo más de esto. Hubo mucho movimiento. Bueno, esto fue a todas las horas, todos los días de los últimos días de campaña, en todas las televisiones y en todos los medios, difundiendo esta noticia falsa que se creó en redes sociales, el vídeo sobre todo, pero que venía de un medio extranjero. Las personas que os decía antes, Carlos Vera fue el presentador del programa de la televisión pública de Ecuador, que el día antes de las elecciones invitó a Guillermo Lasso y llegó a decir que la única opción democrática era Guillermo Lasso. Su hijo es Carlos Andrés Vera, que es directivo de la Fundación Ecuador Libre de Guillermo Lasso, de Atlas Network, y los dos difundieron el mismo bulo, que era que Andrés Araúz corría porque le tiraban huevos. El vídeo se desmontó que era totalmente falso, era un vídeo apoyando, donde la gente le aplaudía y todo eso, pero difundieron el bulo de tal manera que ya llegaron hasta poner huevos, los militantes de Guillermo Lasso ponían huevos para que le tirasen. Y no pasó nada hasta el día 10 que empezó este bulo. Pero al día 10 hubo militantes o gente que generaría odio o lo que fuera, que le lanzó un huevo y le dio a alguien que acompañaba a Guillermo Lasso y le hizo heridas en la cara, ¿no? Pero todo empezó con una noticia falsa, ¿no? Que estos dos elementos que aparecen en la matriz de opinión de todas las campañas en redes pasaron. Respecto al odio, hubo una matriz que se repitió durante la campaña que era llamar Lelo a Andrés Araúz. Entonces lo que hice fue analizar cuáles eran las cuentas que más repetían Lelo y Araúz y analicé todas estas cuentas. Entonces, mi sorpresa, también analicé los hashtags, es el grafo que enseñaría. Bueno, lo que vi es que todas estas cuentas difundían los diferentes bulos. Hay varios, ¿no? Pero uno es el que hablamos del LN. O el otro increíble es que Andrés Araúz ofrecía los $150 para que se pasaran por su sede para comprarle el voto, cosa que se inventaron y que lo más increíble de todo es que luego el comité electoral lo dio por bueno y le denunció por dar dádivas cuando esto nunca pasó. Es increíble, pero lo más increíble es que cuando analizamos las cuentas que más repetían la palabra Lelo, vemos que también difunden todas las noticias falsas, y si vemos los perfiles, vemos que todas las imágenes son antiguas y son usadas en otras plataformas. Por ejemplo, esta chica es una chica de Turquía, el chico el del medio es Daniel Sabo, que participa en Transparencia Internacional, Sergio González, Edu Herrera, que es un actor, un modelo mexicano, luego tenemos a una influencer peruana. Vemos que había infinidad de cuentas. Todo esto lo hago en el libro que hicimos con la Universidad de Manabí, en el cual hacemos un detalle de todas estas cuentas. Lo más increíble de todo es que hubo un punto en los resultados de las primeras elecciones
Incluso Carlos Vera, el que os comentaba antes, llegó a decir que según los Estados Unidos la embajada decía que solo Yacu Pérez podía tener posibilidad. Incluso los datos que dieron en el CNE, en el comité electoral, es que Yacu pasaba a segunda vuelta, cosa que no era así. Curiosamente, ese mismo día, Yacu Pérez, que era inactivo totalmente en redes, empezó a ser tendencia con el hashtag Yacu Power y con cuentas que eran bots anteriormente de Guillermo Lasso. Las imágenes también eran falsas, usadas incluso hasta por chicas que ofrecían servicios sexuales en internet o que se olvidaban las imágenes de Guillermo Lasso anteriormente. Otra cosa curiosa es que todas estas cuentas hacían acciones de sock puppet, lo que hablaba antes de una conversación amable para aparentar lo que no son, a favor de Cynthia Viteri, que era de la candidatura de Guillermo Lasso. Y le decían qué buena candidata eres, se te ve que te mueven bueno, te lo agradecerán todos tus ciudadanos, ahora estas familias cuentan con hogar, qué contexto deben estar. Bueno, cientos de cuentas que hacían campaña por Guillermo Lasso y por Cynthia Viteri y que se lanzaron a lanzar un vídeo de Yacu Pérez con el hashtag Yacu Presidente y que llegó a ser tendencia sin tener ninguna militancia organizada, ¿no? Es decir, que bueno, para terminar solamente quiero acabar con esta diapositiva de no le des casito, que va a ser uno de los invitados en el próximo bloque, pero hablando de todo lo que hemos hablado del algoritmo, para no beneficiarlo, muchas veces hay que saber que no tenemos que difundir o darle bola a los trolls, ¿no? Es mejor bloquearle, ¿no? O si vas a desmentir una mentira, empezar con la verdad, antes que nada, porque si alguien se queda ahí, que quede clara cuál es la verdad de la que estás desmintiendo y terminar con la verdad, ¿no? El método Sandwich. O, por ejemplo, cuando alguien es atacada, es decir, estas campañas de desinformación o de odio, cuidar a esa persona, difundiendo más su contenido, apoyándola, dándole mensajes de apoyo, etcétera. Bueno, todo esto lo vamos a ver en profundidad en el bloque de cómo combatir este tipo de mensajes, pero nada, sobre todo para cerrar y aquí terminamos, muchas veces está el debate de que, bueno, es una lucha desigual, es cierto, y que habría que hacer lo mismo que se hace, ¿no? Pero yo el consejo que doy es un camino de largo recorrido, pero que no nos aleja del camino que seguramente queremos hacer y que nos marcamos, y el que creo que hay que hacer, que es, evidentemente, ante las mentiras, la manera más eficaz es combatirlo con la verdad, ¿no? Contra el odio se tiene la mejor réplica, es la empatía, la fraternidad, mensajes positivos, etcétera. Y evidentemente, ante los bots y ante los troll centers comprados con dinero, nuestra militancia. Es decir, creo que es la manera de combatir, es una lucha injusta, desigual, pero que a larga distancia es el camino que seguro vence a las anteriores. Así que bueno, que valga esta sesión como, digamos, como análisis, diagnóstico de la situación. Por más cruel que parezca el entorno, las plataformas digitales son un espacio de batalla, no solamente partidista o ideológica, sino también por la defensa de la democracia y de la verdad. Os emplazo a las próximas sesiones, espero que os haya servido que por lo menos hayamos aprendido algo y que podamos encarar también cómo actuamos en redes sociales, incluso la información que damos, cómo actuamos con los bots, con los trolls y que podamos enfrentar con más información pues esta batalla por la democracia y por la verdad que hay que darlo en el tablero digital. Así que nada, un saludo cordial y nos vemos pronto.